Bien, vamos a dar inicio a la tercera mesa del programa de innovación en salud que organizamos desde el BIR para toda la red y temas de visitantes que últimamente estamos viendo que también nos oyen y nos ven por YouTube. Recordaros que estas mesas redondas están coorganizadas con la red y temas, Acció, Biocat y la red REGIC la red de hospitales para el desarrollo de la investigación clínica en España. Únicamente estaré 3 segundos para presentar a nuestro conductor de la mesa, que es el doctor Desco, que ya le he dicho que me disculpo porque tiene un largo currículum y seguramente lo presenté incompleto. Manuel Desco es el responsable de la innovación, del nodo de innovación de ITEMAS en el Hospital Gregorio Marañón. Él también ha sido emprendedor, ha desarrollado 3 empresas, es médico, ingeniero de telecomunicaciones, y también es IP de un grupo de investigación dentro del Gregorio Marañón. Seguro que me he dejado algo, pero te cedo la palabra a Manuel y a partir de ahora conduce la mesa el doctor Manuel Desco. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la mesa sobre negociación en transferencia del conocimiento. Dentro de las muchas cosas y bastante complicadas que tenemos que hacer en el proceso de transferencia de tecnología y que van desde el principio, donde es intentar fomentar la innovación, pasando por detectar la innovación que hay en el hospital, por ayudar y apoyar a que se comience el desarrollo de los proyectos, pasando por ver cómo protegemos la propiedad intelectual, pasando por buscar socios para que nos ayuden en el desarrollo y llegando por fin a tratar de encontrar una empresa propietaria. Y cuando ya pensamos que por fin ya tengo la empresa, pues no, nos queda un último pasito, que es negociar con la empresa. Y negociar con la empresa pues es un pasito muy importante, porque puede ocurrir perfectamente que todos los esfuerzos que hemos hecho hasta ese momento pues se vayan al traste porque hemos hecho una negociación inadecuada, o bien al final obtengamos menos de lo que hubiera sido posible, o lo hagamos tan mal pues que la empresa nos diga, sabe usted lo que le digo, adiós, muy buenas, que no me interesa seguir con esta historia, ¿no? Entonces esto es un tema muy delicado, muy interesante. No sé cuánta teoría tiene, yo creo que es probablemente más interesante conocer casos prácticos, porque no sé hasta qué punto se puede hacer, bueno, hay la formación teórica en negociación. Pero para nosotros, yo creo que desde las unidades de apoyo a la innovación en los hospitales, pues sería muy interesante el conocer casos prácticos y ver en qué se han equivocado los demás para tratar de no reproducirlo, ¿no? Para hablar de esto, pues Raquel ha compuesto una mesa redonda muy interesante, en la cual contamos con varias personas muy entendidas en el tema. Aquí, a mi derecha se sienta Óscar Alegre. Entonces, Óscar Alegre es de formación abogado y tiene también un máster en Derecho por ISDE, y está trabajando en este momento en un bufete que es RCD, Rousseau Costas Durán, donde es socio del área de innovación y emprendimiento, y fundamentalmente lo que está haciendo, su actividad es la de asesorar a empresas y a instituciones públicas también, tanto en lo que tiene que ver con con protección de la propiedad intelectual, como con negociación con inversores, que yo creo que es un poco la faceta por la cual está invitado aquí hoy, ¿no? A su derecha se sienta Valeria Enric, que es también abogado, máster en Derecho Comunitario, y en este momento está trabajando, es socia de Baker McKenzie, donde una firma en la cual ella está trabajando fundamentalmente en el área de contratación internacional. Lo que incluye también pues negociación de contratos de licencia y transferencia, y el perfil por el que está aquí pues es un poco el contemplar toda esta faceta de hasta qué punto es distinto o son distintas las cosas cuando las hacemos con una empresa internacional o cuando las hacemos con una empresa que está aquí cruzando la calle, ¿no? Y luego en remoto y con los dedos cruzados para que todo vaya bien,
Tenemos a dos personas. Por una parte, Alan Belincha, que está en Nueva York. Está trabajando en lo que sería la unidad de lo que nosotros llamamos aquí las unidades de apoyo a la innovación. No sé cuál es el nombre que tiene allí exactamente, la unidad de innovación en el Mount Sinai, en Nueva York. Y entonces está encargándose de lo que allí lo llaman desarrollo de negocio. Y es una persona que previamente ha trabajado en Capital Venture y ha sido emprendedor en varias spin-off. También pues es muy interesante conocer el punto de vista de algo que es, no sé si atreverme a decir, diametralmente opuesto a lo que nos pasa en España, que es el Mount Sinai en Nueva York, ¿no? Será interesante contrastar visiones y opiniones. Y por último, también en remoto, tenemos a Elena Canetti, que está en Tel Aviv y que fue socia de la consultoría Invenian. En este momento es vicepresidenta de GISUM, que es una empresa que se encarga en la Universidad Hebrea de Jerusalén de gestionar todo lo que son los procesos de transferencia de tecnología de la universidad. Entonces, en este momento ella está trabajando en esta empresa que opera en varias líneas entre Israel y España. Con lo cual, yo creo que tenemos un componente internacional muy alto en la mesa. Y yo el formato para ir abriendo un poco el ambiente, pues voy a lanzar unas cuantas preguntas a cada uno de los participantes y luego a partir de ahí, pues yo esperaría que desde el público quien quiera intervenir o tenga alguna curiosidad levante la mano. Si nadie interviene seguiré preguntando yo, pero sería deseable y preferible que hubiera un poquito más de participación en el público. Pues, me he olvidado yo mismo, que aunque ya me ha presentado Raquel, pero vamos, yo me llamo Manolo Desco, estoy trabajando en el Hospital Gregorio Marañón, donde soy jefe del servicio de Medicina y Cirugía Experimental, que se llama, es donde hacemos investigación experimental, y responsable de la unidad de apoyo a la innovación. Y ya para entretenerme un poco más, pues estoy también en la Universidad Carlos III, en el departamento de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial, donde doy clase a los ingenieros biomédicos. Y la razón de estar aquí pues es que a la sazón me toca coordinar la plataforma ITEMAS, que es la plataforma que intenta coordinar, no es el verbo que me gusta, que intenta apoyar a las unidades de apoyo a la innovación en los hospitales. Y sin más presentaciones, pues yo creo que podemos pasar a algunas de las preguntas preparadas, en espera de que a ustedes o a vosotros se os ocurran otras mucho más interesantes, ¿no? Pues siguiendo el mismo orden, con Óscar Alegre, y esta es una pregunta muy interesante, ¿no? Sería, ¿cuál es su opinión, en su experiencia, que es bastante en este terreno, sobre cuáles son los principales errores que cometen las unidades de apoyo a la innovación a la hora de negociar con la industria? Sí, es una pregunta que es bastante comprometida porque puede abarcar múltiples respuestas. La verdad es que con todo el tiempo que nosotros llevamos trabajando con unidades de innovación, sí que hemos ido viendo cómo han ido evolucionando estas unidades y hemos visto los fallos que han ido teniendo y cómo ellos mismos los han ido corrigiendo. Para aquellos que igual, o para aquellas unidades más jóvenes, uno de los puntos que yo creo que es más importante es sobre todo tener acceso a conocimiento, entender exactamente cuál es la estrategia que tiene que seguir la propia unidad y tener un equipo que estén todos dispuestos a ir en el mismo sentido. Y esto no es ninguna tontería y es algo que incluso me encuentro hoy en día en algunas unidades, veo este tipo de problemáticas. El problema de las unidades públicas de innovación es que el corsé jurídico que muchas veces se les aplica a las actividades de transferencia requiere un esfuerzo por parte de todos aquellos miembros de la unidad de transferencia en ir en la línea estratégica del centro. Muchas veces es muy difícil tirar adelante proyectos si no todo el mundo no está alineado y todo el mundo no está buscando aquellas soluciones necesarias para llevar el proyecto de transferencia a buen fin. También es muy importante un bagaje, una cierta experiencia para entender quién tienes delante en cada momento. Es decir, si tú tienes delante una compañía que no tiene ninguna experiencia en transferencia,
tú sabes que le tendrás que hacer cierta pedagogía a esta empresa para que entienda cuáles son las particularidades del sector público, que entiendan la velocidad, que entiendan lo que podemos aceptar y lo que no podemos aceptar. Si tú vas a una empresa y te dice, pues me vas a garantizar que me vas a hacer una manifestación y una garantía que me digas que esta tecnología nunca tendrá un problema. Tienen que entender que el sector público no puede aceptar determinadas garantías, o tiene que entender que el sector público tiene determinadas restricciones a nivel jurídico y a nivel de velocidad. Y hay que saber jugar con las expectativas de los potenciales interesados en esta tecnología en el marco de un proceso. También es muy importante entender cuáles son sus necesidades y qué está buscando esta empresa de esta tecnología. Entender para qué la van a utilizar. No solo centrarte en el proceso de la transferencia, sino en cuál es el modelo de negocio que va a tener la propia institución o la propia entidad que esté interesada en esta tecnología, porque así es mucho más fácil que lleguéis a acuerdos, porque nosotros vamos a saber qué tenemos que pedir. Muchas veces también como consecuencia del entorno geográfico en el que puedes estar, y aquí Elena, por ejemplo, os puede dar feedback. Es mucho más difícil en zonas geográficas donde no hay una tradición de transferencia muy fuerte pedir determinadas cosas que igual en entornos como el de Israel es más factible porque ellos ya han generado toda esta experiencia previa. Entonces, allí no se le ocurriría aceptar determinadas cosas que aquí no aspiramos todavía en muchos ámbitos porque no tenemos esta experiencia. También es importante, y esto es muy difícil, saber mantener una visión independiente de la unidad de transferencia versus la opinión que puedan tener los facultativos que han generado esta tecnología. Muchas veces la presión que generan los facultativos te lleva a defender posiciones en las que no te sientes cómodo, y a veces también no se les presta suficiente atención como para entender exactamente lo que ellos están intentando transmitir, porque es evidente que los facultativos tienen un conocimiento muy fuerte de la tecnología, pero a veces este conocimiento fuerte te puede llevar a dar por buenas determinadas aseveraciones que están haciendo ellos que igual no están suficientemente contrastadas, y puede pasar lo contrario. O sea, es importante hacer algún tipo de due diligence previa, entender exactamente qué es lo que tienes y cuáles son las expectativas de los investigadores respecto a una tecnología. Diría estos son los... Muy bien, muchas gracias. Yo creo que ha sido bastante políticamente correcto, porque te pregunto por errores, no has dicho muchos errores. Bueno, no hacer lo que has dicho son los errores, ¿no? Básicamente errores son lo que he dicho en sentido contrario. Exacto, es decir, exacto, pues lo has dicho muy políticamente correcto, ¿sí? Yo creo que se sobreentiende. Perfecto. Pues yo creo que tendremos ocasión de entrar algo más en eso, que a mí me ha quedado alguna curiosidad al respecto. Si tenemos tiempo lo hablamos, ¿no? Valeria, en tu caso quizá lo que nos podría interesar es que comentaras de alguna manera qué diferencia puede haber entre que la negociación la efectuemos con una empresa que, como decía antes, está cruzando la calle o la efectuemos con una empresa que está radicada en Boston, ¿no? Supongo que las maneras de trabajar y las maneras de entender las cosas son muy distintas. Y sería muy interesante saber cómo debería enfocarse la cosa en función de que la empresa en realidad no sea... Vale. Pues un contrato de transferencia internacional de tecnología no es más, va a tener casi el mismo contenido que un contrato nacional, va a tener las cláusulas estándar, tipo qué se licencia, qué territorios, si es exclusivo, si no es exclusivo, cláusula de remuneración, cuánto dura, cláusula de confidencialidad, derecho a hacer publicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Son las típicas cláusulas que encontramos en cualquier contrato de transferencia de tecnología, pero cuando celebramos este acuerdo con una empresa extranjera, tenemos un elemento internacional. Entonces, esto hace que tengamos que tener en cuenta otra serie de aspectos que no teníamos que tener en cuenta en un contrato puramente nacional. Y estoy pensando, por ejemplo, en qué ley se aplica y qué tribunales van a resolver posibles controversias entre las partes, cuál va a ser el idioma del contrato, quién va a sufrir el riesgo de las devaluaciones en la divisa que se escoja en el contrato, etc. Entonces, de todas estas cláusulas, estas son las cláusulas específicas que encontraremos en un contrato internacional y no en uno nacional.
Entonces, de todas estas, para mí, según mi experiencia, la más importante es la de elección de ley aplicable y tribunales competentes. Y es importante por lo siguiente. Lo que no podemos hacer es comenzar a negociar un contrato sin saber cuál va a ser la ley que va a regir el contrato. ¿Por qué? Porque si se aplica la ley española o si se aplica la ley americana, hay determinados conceptos que se interpretan completamente diferentes. Es decir, no sé si lo he explicado bien. ¿La ley aplicable para qué sirve? Para regular aquello que las partes se han olvidado de incluir en el contrato o para interpretar aquellos conceptos que no quedan claros en el contrato. Y, por ejemplo, entre el derecho español y el derecho americano hay grandes diferencias. Supongamos un ejemplo. En acuerdos de transferencia de tecnología o incluso simples acuerdos de confidencialidad, una de las garantías o algo que yo suelo recomendar para que el receptor de la información tenga incentivos a realmente mantenerla confidencialmente, yo voy a incluir una penalización. Es decir, si tú incumples, además de indemnizarme daños y perjuicios, me pagarás 1.000.000 de euros. ¿Esto lo hago para qué? Para asustarle, para que no la revele. Es lo que se llama una penalización. Esa penalización bajo derecho español es perfectamente válida. Bajo derecho inglés es nulo. Por ello la importancia de, antes de empezar a negociar un contrato, tenemos que saber qué ley se aplica al contrato. ¿Qué va a ocurrir en la práctica? Si la empresa es española y está negociando con los americanos, el español va a proponer la ley española y los tribunales españoles, primero porque es la ley que conoce y segundo porque si tiene que pleitear va a poder hacerlo aquí, no tener que ir a Estados Unidos. El americano va a proponer su ley y sus tribunales. ¿Quién va a ganar? Pues el que tenga mayor fuerza negociadora. Si no se llega a un acuerdo, lo que se suele hacer es encontrar una solución intermedia. Por ejemplo, ley suiza o ley inglesa y someterlo a un arbitraje. Un arbitraje es diferente que ir a los tribunales. Y eso es lo que generalmente se suele concluir, sobre todo ley inglesa y ley suiza, porque dan bastante flexibilidad a las partes. Y en cuanto a elegir tribunales o arbitraje, por este tipo de contratos, que son bastante sofisticados y complicados, yo recomendaría siempre someterlo a arbitraje, más que a tribunales. Muy bien, muchas gracias. Tendremos oportunidad de insistir más en el tema. Y yo creo que pasamos ya a nuestros invitados en remoto. Alan Belicha, buenas tardes. Buenos días, supongo, en Nueva York. Sí. Y estamos hablando de negociar con las empresas, pero antes de negociar con las empresas, primero hay que encontrarlas, ¿no? Entonces, la diferencia en ese sentido entre lo que puede ser, como dicen los cursis, nuestro ecosistema o el ecosistema en Nueva York, pues yo creo que es de la noche al día, ¿no? Pero sí que nos interesaría que nos dieras tus impresiones sobre cuáles pueden ser las mejores vías de acceso a las empresas, cuáles pueden ser la mejor manera de encontrarlas y de abordarlas para empezar a explicarles lo que queremos hacer con ellas. Bueno, buenas tardes a todos y espero que me escuchéis bien. ¿Sí? ¿Me escucháis? Vale. ¿Alguien me podéis escuchar bien? ¿Sí? Sí, perfectamente. Bueno, nosotros de hecho lo más gracioso es que nos quejamos de que Boston tiene un ecosistema mucho más rico que el nuestro aquí en Nueva York, ¿no? Entonces es graciosa la pregunta. Lo que es fundamental para nosotros, y en nuestra opinión, es conectar con las distintas farmacéuticas en persona. Es importante desarrollar esa relación en la que ellos confían en que tú les vas a hacer llegar solo aquellas tecnologías que realmente son un buen fit para esa empresa. Y con ese ánimo nosotros atendemos muchos networking events, atendemos los partnering events que puede haber a nivel nacional. La verdad es que no viajamos a nivel internacional para atender otro tipo de partnering events, pero por ejemplo la BioConvention, que pasa una vez a nivel anual, y me refiero a la internacional, pues a esa siempre vamos a ella. Y lo que intentamos sacar de esa reunión es simplemente el contact info de la persona adecuada y de saber a quién hacerle llegar un email. Y de nuevo, lo que es fundamental para nosotros es conectar en persona y que sepan que si les mandamos un email con una opción a una tecnología, es algo que realmente pensamos es adecuado para su pipeline.
Entonces, nunca, por ejemplo, vamos a mandar un email con todo nuestro portfolio a una persona de Search and Eval. Hay que pensar que estas empresas multinacionales tienen mucha visibilidad a nivel internacional, lógicamente, y que solo tienen un bandwidth limitado para evaluar opciones. Entonces, es importante el que ellos sepan quién eres y que lo que les haces llegar es de alta calidad. Entonces, de nuevo, atender a networking events es fundamental. Conectar con las personas que has entablado una buena relación a través de LinkedIn también es muy importante, al menos aquí en Estados Unidos, y poder tener un trato personal. El poder tener la confidencia de que si yo le mando un email a una persona en Johnson & Johnson con una simple frase en el asunto y que me diga simplemente sí o no. Es decir, que no tengan ellos que gastar mucho tiempo en decirme el por qué no les es de interés o el por qué sí les es de interés. Tener ese trato es lo que realmente nos parece fundamental. Sí, esto está bien, el tener el trato personal con la empresa y que la empresa confíe en ti, pero ¿cuántos años tarda la empresa en confiar en ti? Después de hacer las cosas bien siempre, ¿cuántos años tardas en eso? Pues depende mucho de la interacción que una persona haya tenido con ellos. Yo no llevo tanto tiempo en este sector y tengo muy buen trato con muchas de las grandes farmas, pero siempre es en base más bien a escuchar lo que ellos quieren en vez de tú vender lo que tienes, ¿no? Entonces, siempre que me siento en la mesa a hablar con ellos, siempre es, bueno, ¿qué es de interés? ¿Qué problemas realmente tenéis? Y no más bien decirles, mira, tenemos esto, os interesa. Más bien justo al contrario. Es decir, si tenéis interés en esta indicación, igual no tengo nada en mi carpeta ahora mismo, pero sí que puedo poneros en contacto con un grupo de investigadores que sí que tienen esa expertise, ¿no? E incluso base solo en el know-how se puede hacer alguna colaboración y desarrollar pues propiedad intelectual juntos y bueno, luego ya vendrían las opciones o licencias y demás. Pero realmente lo que es importante es darles esa impresión de que estamos aquí para resolver sus problemas y que vamos a ser muy fáciles de trabajar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Por último, la primera intervención del último ponente, que es Elena Canetti, en Tel Aviv. Buenas tardes, Elena. Ya te vemos. Antes estabas... Sí, sí. No estabas conmigo. No, apagué el video para poder escucharlos mejor. Estupendo, muy bien. Pues la pregunta que teníamos preparada para ti tenía que ver con... digamos, a la hora de negociar con empresas de fuera de España, Óscar nos ha hablado de algunos aspectos que tienen que ver con... Óscar, Valeria nos ha hablado de aspectos legales, pero también probablemente habría que tener en cuenta las diferencias culturales que puede haber entre un país y otro cuando estás negociando un contrato de esta envergadura. Entonces, probablemente tú puedes ilustrarnos un poco sobre cómo manejar esas diferencias cuando se hacen negocios entre diferentes naciones. Bueno, nosotros aquí en Israel en general, la gran parte de las licencias y de los acuerdos de opción o de los acuerdos de colaboración que se hacen entre universidades israelíes y empresas es con empresas internacionales y prácticamente en su gran mayoría con empresas norteamericanas. Hay grandes diferencias culturales en el tema comercial entre Israel y Estados Unidos, ya que Israel está muy orientado a los Estados Unidos. Sin embargo, puedo decir que sí hay diferencias culturales abismales entre Israel y las negociaciones entre empresas israelíes y empresas alemanas o empresas francesas o inglesas siempre sufren de grandes problemas culturales. Aquí en Israel se pone un acento en hacer y no hablar, es decir, menos perder el tiempo hablando e ir directo al grano. Y se cometen muchas fallas en las negociaciones por esa actitud, diría yo, tan pragmática y a veces hasta un poco agresiva o que se considera inclusive mal educada por parte de los actores del lado israelí. Por otra parte, se puede decir de que también hay diferencias culturales no solo en el trato y en las conversaciones, sino también en la interpretación inclusive de los términos y condiciones de una licencia. Para una empresa israelí, la primera propuesta que la empresa coloca es simplemente, se puede decir, el puntapié de inicio de todo un partido de fútbol, en el cual vamos a ir intercambiando
ofertas y contrapropuestas y contraofertas, porque así pensamos en el Medio Oriente. Es muy judío, muy de nosotros tener este bargaining system, en tanto que con empresas suizas y alemanas esto generalmente es el camino a un desastre. Por lo cual hay que tener en cuenta temas muy importantes culturales, no solo desde el punto de vista del small talk, es decir, de la relación, de la cordialidad, también desde el punto de vista de cómo presentar las condiciones de una negociación. Y por último diría que también están los elementos culturales, inclusive hasta la hora de firmar un acuerdo legal. Para muchas empresas israelíes, los acuerdos que reciben de Latinoamérica, que son sumamente similares a los acuerdos españoles, son prácticamente un insulto. Cuando ven esas cláusulas que usted mencionaba de penalización en caso de no cumplir un acuerdo de confidencialidad, simplemente tiran a la basura y no quieren hablar más con esa empresa. Y no ese es el problema, es simplemente un problema legal, es decir, que eso puede afectar inclusive hasta el nivel de negociación. Así es, diría yo, mi respuesta en líneas generales. Si quieren saber algo más, por favor. Pues sin duda te preguntaremos algo más según avanza la mesa. Bueno, yo creo que con esto hemos concluido una primera ronda. Ya conocemos a todos los participantes en la mesa. Eso quiere decir que el público ya está en disposición de orientar a quien quiera hacer la pregunta. Me sorprende que no haya muchas manos levantadas ya. Pero bueno, para dar tiempo a que se pueda ir calentando el ambiente y antes de seguir yo haciendo preguntas, yo os doy tiempo para que la gente se anime. Me gustaría comentar que todos los contenidos de esta mesa, tanto de esta mesa como de las mesas previas, están, aparte de hacerse streaming en directo, han quedado grabados y están accesibles a quien quiera verlos en el canal de ITEMAS en YouTube. ¿Vale? ¿Podría añadir algo a lo que ha dicho Elena? Por supuesto. Comentaba Elena que en un momento dado la contraparte y le propones una cláusula que no se esperaba. Entonces, según mi experiencia, creo que es importante, antes de empezar a negociar uno de estos contratos que son muy complejos y que pueden tener bastantes páginas, que primero las partes hayan acordado un term sheet con las cláusulas básicas, que luego ya se desarrollará la redacción. Lo que no puedes hacer es comenzar a negociar un contrato de 40 páginas sin primero tener las ideas muy claras, obviamente de los términos económicos, pero también los temas legales. Y esto va a facilitar más la negociación y posibilidades de llegar a un acuerdo. Es decir, empezar negociando un PowerPoint y luego ya, claro, tendremos el contrato, claro, ¿no? Muy bien. De hecho, normalmente cuando llegas a negociar el term sheet es porque ya has negociado el term sheet. Normalmente lo que se hace primero es se ponen de acuerdo las condiciones económicas y a partir de aquí elaboras un primer documento que te permita hacer el siguiente paso. Es decir, tú ya cuando firmas un term sheet, tú en verdad ya has llegado a un acuerdo respecto a cuáles son los términos económicos, pero ahí sí que hay que proteger realmente los intereses de las partes y decir, ostras, si vosotros vais a hacer, por ejemplo, una due diligence de propiedad intelectual, pues en cualquier caso, evidentemente, te quieres cubrir que esto te va a suponer un gasto, muchas veces un gasto importante, quieres asegurarte que, por ejemplo, tienes un periodo de exclusividad de negociar esta licencia durante un determinado tiempo, y esto te garantiza que yo no voy a estar haciendo un beauty contest, es decir, buscando al que me vaya a pagar más. Yo llego a un acuerdo contigo en un momento determinado, llegamos a un term sheet y tienes 3 meses, 2 meses para llegar a un acuerdo definitivo, y ahí nos ponemos, como dice ella, a negociar cada uno de los aspectos relevantes del contrato. Esto forma parte de las buenas prácticas de negociación en proyectos que son complejos. Muchas veces hay proyectos que no tienen este nivel de complejidad, que ya se sabe que se va a llegar a un acuerdo. Normalmente el componente local lo hace muchas veces más fácil, el componente internacional hay menos conocimiento de los intereses de la otra parte, entonces se suele regular en acuerdos, aunque sean cortos, para de alguna manera asegurar que nadie está perdiendo tiempo. Exacto, y en cuanto al pago que comentas, un licenciatario va a querer garantizarse esta exclusividad siempre cuando pues necesite
llevar a cabo ciertos trabajos previos para acabar de valorar la tecnología y si le interesa el proyecto, ¿no? Eso, pues en esa misma línea, ¿habría alguna manera de tener una idea previa de cuándo es pertinente ir a una exclusividad y cuándo no es pertinente ir a una exclusividad con el licenciatario? ¿Te refieres a una exclusividad para negociar el contrato o una exclusividad respecto al el contexto de licencia? Es decir, en todo el proceso, porque tú puedes empezar con una exclusividad inicial y que luego no se plasma, o que al final sí que llegues hasta el último momento y en la licencia sea normalmente, porque en los casos que yo he visto habitualmente es en exclusividad, pero a veces puede haber ámbitos territoriales o puede haber ámbitos de utilización de lo que sea, del dispositivo, y entonces eso a veces es difícil el saber hasta qué punto decir, bueno, yo ya no sé nada de esto, es decir, yo aquí te lo licencio en España y para tal, y el resto déjame que puedo seguir todavía. Bueno, yo creo que aquí hay dos temas, ¿no? Como decía Óscar. Uno es la exclusividad mientras negociamos, y generalmente lo que harán las partes será firmar lo que se llama un MOU o un Letter of Understanding, como un acuerdo de intenciones de buena fe, que las partes se comprometen a negociar de buena fe durante este periodo. Y efectivamente, como las partes van a dedicar tiempo y abogados y recursos a llegar a un acuerdo, generalmente van a pedir exclusividad y va a estar limitada en el tiempo. Eso primero. Y luego posteriormente ya tienes el tema de la licencia. Entonces yo creo que esto ya son temas bastante comerciales. Si tú crees que este licenciatario está preparado para comercializar el producto resultante de utilizar tu tecnología o tu patente en todo el mundo, pues se lo puedes dar para todo el mundo, se lo puedes dar exclusivo. Si crees que solo es bueno para un campo de aplicación, a lo mejor dar la exclusiva solo para un campo de aplicación, es decir, puedes combinar exclusivas territoriales y por campo de aplicación. Óscar, no sé si... Sí, completamente de acuerdo. De hecho, ya que estamos hablando de unidades de innovación en el sector biomédico, tiene mucho sentido, sobre todo cuando hay determinada una molécula que puede servir para un fármaco para una determinada indicación, pues a veces tiene sentido. Si tú ves que puede servir para otras indicaciones y sabes que el licenciatario solo la va a desarrollar y explotar en una indicación concreta, puede llegar a tener sentido. Escucha, mira, es que esto tiene bastante potencial en varios ámbitos, yo sé que a ti te importa simplemente en oncología, te lo licencio en oncología y el desarrollo va a ser para dermo, pues se lo voy a licenciar a otra empresa. Normalmente las empresas biotecnológicas lo que intentan es quedárselo todo para intentar desarrollar un pipeline lo más abierto posible e intentar recuperar toda la inversión que tienen que hacer, sobre todo en la fase de ensayo clínico. Pero si nos salimos fuera del sector biomédico y nos vamos, por ejemplo, a sectores que son igual mucho más transversales, como podría ser la fotónica o la nanotecnología, pues este tipo de circunstancias sí que son muy relevantes, porque básicamente una nanopartícula te puede servir para hacer un sistema de protección de la pintura, por ejemplo, y esta misma protección te puede servir para introducirlo en el asfalto para que sea menos adherente. Entonces no tiene ningún sentido en un momento determinado licenciar una tecnología entera a una empresa del sector de la construcción, claro, cuando una empresa del sector de un sector completamente diferente podría estar interesado en exclusiva para ese sector. Entonces estás maximizando la posibilidad de obtener retorno con la misma tecnología, y esto es en el fondo algo que quien tiene que valorar este tipo de cosas son las unidades de innovación, ayuda de los inventores que siempre tenían algún tipo de finalidad detrás. Y también... Si puedo... sí. Perdona. Adelante, por favor, Alan. Solo añadir en el tema de la exclusividad a nivel de la fase contractual. Yo eso es algo que lo miro con bastante peligro, porque cuando uno negocia con las grandes farmas son negociaciones que tardan muchos meses y hay mucha gente que de repente nuevos actores aparecen y quizá no tengan el interés que había a nivel inicial, y lo que uno hace con esa cláusula de exclusividad a nivel contractual es que ya no puedes intentar comercializar esa tecnología con otra empresa, y eso tiene un peligro. Nosotros siempre preferimos empezar con una empresa grande para ver si tienen algo de interés, y luego intentamos comercializarlo con todos nuestros recursos con empresas más pequeñas para meter prisa a la gran farmacéutica.
Porque si no, las grandes farmacéuticas, en lo que es el proceso de due diligence, pueden tirarse en meses y pueden venir a hablar con tus investigadores y vienen todo su equipo y tardan mucho tiempo en organizar esos meetings y uno realmente está pues atado y no puede intentar comercializar esa tecnología con otras empresas que igual son más ágiles. Entonces, aunque todo tiene un precio, lógicamente, y lo contemplamos de vez en cuando, es algo que normalmente no aceptamos, el tema de exclusividad a nivel contractual. Elena, veo que estás en línea con imagen ¿Puedo nuevamente. hacer...? Sí, quería hacer una pregunta transatlántica a Alan. Alan, dime, utilizan a veces el sistema de pedir que les paguen un option fee para tener una cláusula de no shop por un periodo. Eso es algo que nosotros acostumbramos a hacer a veces con las grandes corporaciones, que esa exclusividad contractual tiene un precio. Sí, sí, por supuesto. Los primeros segundos de tu pregunta, Elena, no te escuché, pero creo que deduzco para el contexto. El no shop clause es algo que, de nuevo, todo tiene un precio, pero si es una tecnología que tiene mucho interés a nivel comercial, no lo vamos a aceptar. Porque realmente la única manera de añadir valor a una tecnología no es tanto la tecnología en sí, ni el equipo de investigadores, sino lo que alguien quiere pujar por ella. Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos una tecnología en la que hay 23 empresas detrás de ella y, claro, el precio está subiendo. Lo más normal es que esta tecnología realmente no acabe con ninguna de 20 de ellas, pues porque no tiene la capacidad de desarrollo. Es un platform technology y quieren licenciarlo de una manera bastante amplia y no vamos a poder otorgar esos derechos a empresas que son pequeñitas y que ahora mismo no pueden darnos un development warranty que merezca la pena. Entonces, aunque algunas empresas puedan estar interesadas en el no shop clause, realmente depende de cada tecnología, pero lo más normal es que no lo aceptemos. Pregunta. Están hablando de la exclusividad durante el periodo de negociación, ¿no? En cuanto a la exclusividad, una vez se firma el contrato, yo creo que si se trata de un proyecto en el que el licenciatario va a llevar gran parte de todos los trabajos de desarrollo, es decir, por ejemplo, se licencia un compuesto químico, biológico, en un estado muy incipiente, que se han de pasar todas las pruebas de laboratorio, con animales, fase 1, fase 2, fase 3, comercialización. Ese licenciatario, creo yo, que te va a pedir exclusividad por todas las inversiones que ha realizado. Totalmente. Totalmente. De acuerdo. Me pregunto yo en mi foro interno si será igual de fácil para una unidad de apoyo a la innovación en España negociar esa tarifa por la exclusividad que si eres el Mount Sinai o eres la Universidad de Brea. Yo me vería en una posición complicada exigiendo que me hagan un primer cheque simplemente para negociar en exclusiva, la verdad. Yo acabo de ver, obviamente depende de quién eres. Yo acabo de ver ahora 2 operaciones en las que se ha firmado una opción, se ha pagado para ese periodo de exclusividad, que tampoco es mucho, ¿eh? No estamos hablando de una exclusividad de 6 meses, estamos hablando de una exclusividad de un mes y medio. El problema de las opciones es sobre todo cuando provienen del sector público. Y aquí entramos otra vez en la dinámica de lo que se está comentando, y es que la legislación aplicable al sector público muchas veces no es fácil, no nos deja hacer todo aquello que queremos hacer. Y las opciones, hay autores que consideran que otorgar una opción sobre una licencia sin que haya un elemento de concurrencia competitiva previa, no una publicidad, una concurrencia, puede incluso ser contraria a la ley de contratación del sector público. Yo lo dejo ahí para que se sepa que esto existe. La verdad es que es muy frustrante muchas veces y muchas veces las unidades de innovación tiran para adelante porque ya es bastante difícil que haya alguien que esté interesado en otorgar una licencia. Pero ya les digo, muchas veces el régimen jurídico en el que las unidades de innovación se tienen que enfrentar no es simpático para hacer su labor y muchas veces es muy frustrante, incluso para los abogados, que tenemos que dar este tipo de información a los clientes. Muy bien, tenemos una pregunta ahí del fondo de la sala.
por favor. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo soy Elizabeth del Valle, trabajo aquí en la unidad de innovación del BID y quería hacer una pregunta en base a estas exclusividades, que estas exclusividades que se pueden dar, por ejemplo, pues ya no territoriales, sino a nivel de aplicación, cuando tú estás en negociaciones con algunas empresas. Mi pregunta al azar para ver cómo enfocáis el tema es: negocia el tema del pago de la patente. Nosotros como organismo público, cuando hacemos una transferencia, pues siempre decimos o intentamos que sea la empresa quien mantenga este activo. Claro, la cuestión está en que si nosotros hacemos una licencia en el cual es no exclusividad o es exclusividad según distintas aplicaciones, en el cual pues vayan a un mismo territorio, ¿cómo negociáis vosotros, desde vuestro punto de vista, el tema del pago, ¿no? La gestión del pago de mantenimiento de las patentes? Gracias. Nosotros, yo me echo al agua. Sí, nosotros lo que normalmente hacemos y todo depende de quién lleva el patent prosecution. Normalmente nosotros siempre nos llevamos lo que es todas las decisiones a nivel de patentes. Cuando hemos licenciado una tecnología exclusiva en un field of use, que puede ser enfermedades infecciosas, y alguien quiere utilizar esa misma tecnología en otro distinto, lo que hacemos en el acuerdo inicial es que si hay otro licensee más adelante que quiere los mismos derechos, pero para otra indicación que no tiene overlap, les damos un credit, digamos, del dinero que recibiríamos nosotros del segundo licensee, les damos una porción que sea la adecuada al nuevo. Y normalmente no hay ninguna pega con algo así. Se pone un poquito complicado cuando la primera empresa puede ser una multinacional y ha ido en todos los países y en países incluso que no tenía ningún interés, y cuando uno empieza a hacer las traducciones de patentes, pues el costo sube mucho. Entonces, pedirle a una empresa pequeñita quizá una parte, un 50% de todos esos costes no sería lo adecuado. Entonces, hay que mirar cada situación con lo que es. Aquí tenemos una pregunta aquí. Ha entrado una pregunta por el ordenador. Había una pregunta. Por el ordenador. Hola, ¿qué tal? Yo soy Georgina Sorrosal, también de la unidad de innovación, y tengo una pregunta también, yo creo que para Alan y para Elena, o quizá también Valeria. El tema, ¿cómo empezáis las negociaciones si se trata de una Big Pharma, o sea, una startup o una Big Pharma? O sea, ¿cómo es el punto de partida? Entiendo que hay cosas que consideras distintas, por ejemplo, no vas a pedir un upfront quizá en una startup, pero ¿qué otras cosas la experiencia que pueden cambiar, que pueden ser útiles saber? De temas económicos creo que te podrán contestar mejor Alan o Elena. Disculpen, ¿pueden repetir la pregunta de Georgina? Yo no la alcancé a escuchar completa. ¿La repito? Sí, repítela. Elena, preguntaba cómo cambia el punto de partida en una negociación, ver si te enfrentas a una Big Pharma o a una startup. ¿Qué cosas vas a pedir a unos y no vas a pedir a otros, por ejemplo? Bueno, comienzo yo, después le paso la posta a Alan. En general, uno de los temas esenciales cuando tú vas a negociar con una Big Pharma es que tú no quieres enterrar la tecnología. Y es muy importante con una Big Pharma tener, bueno, es importante con ambos, también con una startup, pero con una Big Pharma es muy importante saber que no van a hacer shelving a la tecnología. Yo pongo mucha atención en una negociación con una Big Pharma a que realmente se va a desarrollar el producto y va a llegar al mercado. Por lo tanto, a una Big Pharma, por supuesto, le voy a pedir license fees y milestone payments para irme asegurando, primero, con un license fee que es seria en su decisión de llevar esta tecnología al mercado, y con milestone payments de que va a hacer todo lo posible para ir cumpliendo con estos hitos y nos va a hacer también partícipes de las ganancias o de la valorización que va teniendo este proyecto en el camino a través del pago de hitos. Por supuesto que con una startup vamos a tener otras dificultades. Una de ellas es que muy probablemente no va a tener dinero para pagar un license fee.
y muy probablemente tampoco va a tener dinero en un comienzo, inclusive para reembolsarnos todos los gastos de la patente. Es decir, de que en ambos casos vamos a tener que ver junto con el startup, que cuando levante dinero, cuando haga fundraising, en ese caso nos vaya reembolsando los gastos de patentes, y además, asimismo, que tengamos de pronto, para compensarnos, ya que no vamos a tener un license fee, porque muy probablemente una startup no va a tener suficiente cash para darnos un license fee al principio, nos puede compensar dándonos equity, dándonos una participación accionaria en el startup. Esto es muy común en Israel, ya que las empresas de transferencia de tecnología israelíes no tienen ningún problema en recibir acciones. Puede ser que en el contexto español las cosas sean un poco diferentes. No sé, Alan, si tú quieres agregar. Pues muy poquito, de hecho es prácticamente idéntico a lo que haríamos aquí. La única diferencia quizá es con quién uno está negociando, entonces qué tipo de perfil tiene el negociador por parte de la Big Pharma y el de la startup, porque si es alguien que viene de una startup y no tiene experiencia, pues va a haber cláusulas que igual sorprenden o que sorprenden más o que sorprenden menos. Entonces, tener un poquito eso en mente también cuando se está hablando en persona. Y la última cosa que sí que añadimos nosotros aquí en las licencias con startups es la posibilidad de participar en inversiones siguientes. Entonces, con el objetivo de no ser diluidos a tener tan poquito que realmente no merecía la pena haber hecho esa licencia en un principio. Entonces, tenemos una cláusula que llamamos el Participation Rights, y que si un inversor privado viene y decide invertir en esta empresa, que nosotros también tengamos la opción de invertir y mantener nuestro equity share en la empresa. Lo mismo sería en España, es decir, cuando pactas los términos económicos, si es un down payment inicial o pagos aplazados en función de los hitos que se van cumpliendo, más luego los royalties, en un momento dado, como comentaba Elena, lo que también se podría dar es una participación en el capital social. De hecho, tú puedes combinar los diferentes tipos de pago. La libertad de las partes. La verdad es que en España hay muy poca licencia startups. Hay mucha licencia spin-off, poca licencia startups. Es decir, los centros de investigación suelen generar o intentan generar empresas, crear spin-offs a los cuales les transfieren la tecnología en cuestión. En el momento que tú estás licenciando a una farma es porque normalmente tienes la tecnología desarrollada a un nivel mucho más alto, está mucho más desarrollada y por tanto están más cerca de poderte pagar un pago inicial o igual fijar pagos por hitos o milestones. Cuando licencias a spin-off estás licenciando normalmente a una empresa en la que tú participas, porque también están participando investigadores tuyos y entonces tú tienes que participar para levantarles la ley de incompatibilidades y que puedan tener más de un 10% según la ley de incompatibilidades y la ley de la ciencia. Entonces, básicamente, es evidente que el planteamiento que tú le haces a una empresa en la que tienes un investigador es diferente, porque de algún modo lo que estás buscando es una fórmula para sacar esta tecnología adelante, y una tecnología que es muy posible que en ese momento no se pueda desarrollar porque no hay recursos económicos dentro del centro para desarrollarla, o hay una cierta aversión al riesgo que es normal que se tenga, porque la finalidad de la Fundación Biomédica o del hospital es sacar la tecnología para que el sector privado venga, invierta en esta tecnología, la desarrolle y la comercialice. Pero evidentemente, si es una startup, es una spin-off en este caso, no tiene recursos y normalmente la tecnología es mucho menos madura que cuando licencias a una farma. Según estabais hablando alguna cosa de estas, he sentido un escalofrío no atribuible al aire acondicionado cuando se habla de equities y de que quien ha desarrollado el producto vaya a participar en el accionariado de lo que viene detrás. Entonces he pensado en, Óscar, esa pregunta para ti, Administración Pública Española, incluso en la forma de fundaciones de los hospitales, que es un poco menos encorsetado,
pero no produce escalofríos el pensar en esa participación pública en el accionariado de la empresa que va a desarrollar las cosas. A los inversores mucha. Les genera mucha intranquilidad. Les vamos enseñando que tampoco pasa nada. Pero bueno, sí que es cierto que en determinadas ocasiones esto es difícil de entender. Pero hoy en día podemos decir que, mira, esta casa está participando en empresas donde han entrado inversores internacionales dentro de la compañía, habiendo hasta 3 instituciones públicas en el accionariado. O sea que en el fondo no es que no exista, es que es difícil, es que hay que hacer pedagogía. Yo me acuerdo la primera vez en este proyecto en concreto del que estoy hablando, que vinieron los inversores, eran de un capital riesgo americano, y estaban absolutamente asustados de esto de que hubieran 3 instituciones públicas participando. Entonces, ellos les generó mucha confianza el hecho de que nosotros estuviésemos allí para decirles por qué no se tenían que preocupar. Pero si no hay alguien que les pueda decir por qué no se tienen que preocupar, van a estar tan preocupados que igual no hacen el deal. Es decir, tienen que entender, tienen que ver que hay un abogado o alguien de la unidad de innovación delante que sabe exactamente qué es un capital riesgo y qué es un capital riesgo de Estados Unidos y qué necesitan y cuál es su finalidad. Tienen que saber que hay alguien delante que les entiende, porque si no van a decir, es que estoy metiendo el dinero en este país, que no sé qué va a pasar, que yo qué sé si cambian al director de este centro, qué va a ocurrir, qué me estás hablando de esta ley de incompatibilidades, pero puede trabajar o no puede trabajar en la empresa, pero todas estas preguntas hay que resolvérselas y hay que resolvérselas dándoles confianza de que sabes exactamente de qué va esto. Muy bien. Me ha parecido antes que decíais que había alguna pregunta vía telemática. Y si no la hay. Sí, pues entonces... Tengo una pregunta de Ana, de Gregorio Marañón, que quiere saber si consideráis que los inventores de la tecnología deberían participar en el proceso de negociación. No necesariamente. No necesariamente. De hecho, yo creo que es bueno tener su feedback, es básico tener su feedback, es importante para saber exactamente qué tienes entre manos, pero hay un momento que la unidad de innovación tiene que asumir este rol, tiene que asumir el rol de negociar, de entender exactamente lo que es, porque básicamente los investigadores muchas veces están dispuestos a malvender su tecnología por un rédito cortoplacista en un momento determinado. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto que vendemos una tecnología a cambio de un postdoc? ¿Sabes? Esto es algo que es tradicional, todos lo hemos visto. Este tipo de profesionalización de unidad de innovación ayudará a que este tipo de cosas no ocurran. Entonces, tienen que tener un rol, por supuesto, porque son los que tienen el conocimiento y no hay que despreciarlo nunca. Pero la unidad de innovación tiene que ser suficientemente profesional para ellos llevar la dirección de la negociación. Pues ahora que habláis de números, yo una situación que cuento a menudo cuando hablo de esto, que pertenece al campo de lo que yo llamo la psicopatología de la innovación, sucede cuando te aparece el inventor con la idea, te la pone encima de la mesa y te dice, toma, aquí te apunto el número de cuenta corriente y ya me ingresas el 50% de los beneficios cuando lleguen, ¿no? ¿Qué es una cifra normal? O sea, ¿cómo le explicas tú a ese señor que un 50% de los beneficios es completamente absurdo y que a lo mejor un 0,1% de royalties puede ser normal, o un 1, o un 2, o un 10? ¿Qué es una cifra razonable dependiendo de lo que estemos hablando en este campo? Es pregunta sobre todo para los que tenéis experiencia de muchas transferencias. ¿Cuál es el rango razonable de cifras de retorno, digamos, que se pueden producir? ¿Y qué le decimos a ese señor que nos da su número de cuenta corriente para que le ingresemos la mitad de los beneficios en los próximos 10 años? Bueno, hay 2 porcentajes que yo creo que son importantes, que uno es lo que percibe la institución como tal de la empresa, es decir, los royalties directos, y dependiendo de cómo esté desarrollada esta tecnología, pues es que varía mucho. Si, por ejemplo, tenemos un investigador que tiene un high throughput screen y lo utilizamos para encontrar un target o algo por el estilo, pues un royalty de menos de un 1% es lógico. Si tenemos una tecnología que está bastante madura y nos hace un poquito falta de preclínico antes de entrar en el filing del IND, pues ahí estás pensando más bien de un 4 a un 6, dependiendo de lo que es. O sea, cuanto menos riesgo asuma el licensee,
lógicamente más alto es el royalty licensor. Pero varía bastante. Y luego el otro porcentaje es lo que percibe el inventor después de que la institución ha recibido esos royalties. Y eso aquí, al menos en Estados Unidos, varía un montón. Nosotros en Mount Sinai damos un 50% a los inventores de lo que recibimos nosotros, hasta el primer millón de manera anual. Y luego se reduce a un 33%. Pero hay instituciones como Sloan Kettering, que está, nada, un par de manzanas para abajo, que comparten, digamos, de manera escalonada distintos porcentajes. Entonces, al principio comparten un 25% y a medida que la institución percibe, creo que es hasta 15 millones cumulativos, ahí solo comparten un 5% con los inventores. Y hay otras instituciones en Estados Unidos que comparten directamente un 30% y da igual las cantidades. Entonces, varía bastante de institución a institución cómo se dividen los beneficios. Yo creo que en las instituciones españolas ese ¿Se umbral puedo de 15 millones... agregar algo a lo que Alan ha dicho? Sí, adelante, Elena. Con respecto a la distribución entre la institución y los inventores, concuerdo con Alan. En Israel la situación es sumamente similar. Generalmente nosotros le llamamos la regla del tercio, un tercio, un tercio. Un tercio para los inventores, un tercio para la institución y un tercio para el laboratorio del investigador. Es decir, que en general es muy parecido, 33% para cada uno de estas tres partes, por decir así. Pero con respecto a regalías, que las regalías generalmente son de por debajo de 2 dígitos, en un range, como decían, de un 1 o 10% se concentran todas las regalías que se dan prácticamente en este mundo. Y si hablamos de biotecnología, existe el famoso número mágico del 5% de Goldscheider. Es muy importante explicar al inventor de que bajo ningún concepto pedirle a una empresa que comparta con nosotros el 50 o más del 50% del profit, de los beneficios, de la ganancia que pueda tener por el desarrollo y venta del producto basado en nuestra tecnología, ya que los riesgos que la empresa asume son muy importantes, como decía Alan, y sin lugar a dudas un 75% más de ese profit, ese beneficio va a quedar en las manos de la empresa. Y probablemente menos de un 25% de ese profit va a quedar en las manos del licensor, es decir, de la institución, de nosotros. Y eso generalmente se traduce en regalías que, como bien decías, Alan, van a un rango de entre un 1, 2, 3, 4, 5%, y de hecho están traduciendo esa participación en el beneficio. Elena, corrígeme si me equivoco. Entiendo yo que la regla esta de Goldscheider del 25%, que equivaldría a un 5% de royalties, tendría que funcionar como punto de partida, porque digo yo que luego tendrás que hacer otro tipo de valoraciones, como por ejemplo qué tecnologías competidoras hay en el mercado, si la licencia va a ser exclusiva, si va a ser mundial, cuánto queda de vida de patente, etcétera. Por supuesto, tú tienes todo. Te hemos perdido. Disculpen, ¿me escuchan? Sí, se ha entrecortado. Si repites la respuesta, por favor. No, lo que digo es que tú tienes toda la razón. La valoración es la que nos tiene que permitir, en definitiva, llegar a ese número, a ese porcentaje de regalías que nosotros queremos pedir. Y en general es un conjunto de diferentes enfoques o de diferentes consideraciones que hay que tomarlas en cuenta. Como tú bien decías, además de la regla del dedo, como yo le digo, the rule of thumb, que es la regla de Goldscheider, existen también valoraciones que uno hace comparando nuestra tecnología y nuestro licenciamiento a otros acuerdos que se han realizado en la industria sobre tecnologías parecidas entre universidades y empresas parecidas. Eso es lo que se llama el enfoque de los comparables. Es una manera también de llegar a una cierta cifra de regalías.
también se puede hacer un cálculo económico profundo, preciso, con la regla con los cálculos del valor neto presente, pero para eso tú necesitas saber muy bien cuáles serán los ingresos futuros de la empresa de la venta de los productos basados en nuestra tecnología. Y por supuesto están todas las otras consideraciones, muy bien mencionaste, si la licencia es exclusiva o no exclusiva, cuánto tiempo le queda a la patente, cuál es el nivel de desarrollo de la tecnología. Una tecnología, como decía Alan, super early stage, va a tener un valor mucho menor que una tecnología que tiene, si se puede decir así, estudios clínicos sumamente potentes. Alan, estamos hablando de unos porcentajes, estamos hablando de porcentajes del 2%, del 5%, que rarísimamente llegan al 10%, pero no hemos mencionado la base. Son porcentajes sobre beneficios, son porcentajes sobre ventas, sobre facturación, digamos, y de qué dependería que habláramos de una cosa o de otra. Sí, y de hecho es un punto muy importante esto. No sé qué porcentaje de tiempo nos pasaremos aquí negociando la cláusula de net sales en todos nuestros acuerdos, porque viene a ser de las más importantes esa y extinción, creo que se dice, o termination, como llamamos nosotros acá. El net sales, dependiendo de con qué empresa estás trabajando, puedes salirte con algunas cosas interesantes. Si, por ejemplo, nosotros siempre, las empresas de por sí van a intentar siempre deducir todo tipo de gastos, ¿no?, asociados con el desarrollo, ventas, marketing y demás del producto. Nosotros entendemos bien que parte de ellos son justificables y otros, sin embargo, pues no estamos de acuerdo. Entonces, un término medio que intentamos utilizar es llegar a un acuerdo en qué porcentaje del net sales se pueden quitar, digamos, a nivel de gastos asociados con el desarrollo de ese producto. Intentamos que nos lo acepten y barajar distintos porcentajes, ¿no? Y bueno, dependiendo de qué empresa, la experiencia que tengan negociando y desarrollando productos, pues se llega a unos u otros acuerdos. Con las grandes farmacéuticas, en nuestra experiencia es muy complicado que acepten algo similar. Y tiene que ver mucho también con los modelos que ellos tienen de ventas, porque entran en muchas sublicenses para distribuir productos en partes del mundo en los que ellos no tienen acceso directo. Entonces, no te puedo responder con total claridad qué es el Net Sales Definition, porque normalmente es una página y media de lo que entra ahí. Quizá Valeria o Óscar puedan comentar algo más específico. Podemos partir de que, porque la pregunta era, ¿es sobre facturación o sobre beneficios? Esta es la pregunta que Manuel hacía. Yo, para mí, evidentemente, sobre beneficios jamás. Intentamos que sea jamás. Correcto. Sobre todo porque en la conceptualización de los beneficios hay mucha mano para generar beneficios o no. Es decir, hacer un ejemplo muy básico. Si yo veo que voy a tener beneficios, hago un bonus a final de año a los emprendedores y ya no tengo beneficios. Entonces, normalmente, como vinculada a ventas netas, que es, bueno, net sales, es un índice vinculado a facturación menos gastos asociados a la propia gestión comercial del producto. Dos temas importantes con relación al cálculo de los royalties que me he encontrado en la práctica es, por ejemplo, si se concede una licencia a una empresa, pero esta empresa no va a poder llegar a todos los continentes del mundo, por lo que le voy a dar el derecho para que sublicencie a otro partner, por ejemplo, en África, porque no llega a África. Entonces, en el contrato tendrás que regular muy bien qué royalty me llevo yo o qué remuneración voy a recibir yo por las ventas que va a hacer el sublicenciatario. Entonces, aquí he visto hay varias alternativas. Una, decir que tú vas a recibir lo mismo, el mismo porcentaje por las ventas que haga el sublicenciatario, o a lo mejor podrías decir, quiero el 50% de los ingresos por royalties que reciba el sublicenciatario. Si te tiene estas dos alternativas. Y otra cláusula que me he encontrado en alguna ocasión, pero tal vez Alan podría comentar un poco más, es lo que en inglés se llama el royalty stacking. Es decir, yo licencio una tecnología, pero puede ser que el licenciatario, para utilizarla, tenga que conseguir otra tecnología. Entonces, lo que va a intentar es negociar contigo, reducirte el royalty, porque si no, no le sale a cuenta, se tiene que pagar una tecnología, otra y otra.
¿Os habéis encontrado con esto en la práctica? Yo creo que en el 90% de nuestros acuerdos está el stacking provisions, en el que si ellos tienen que pagar un porcentaje X a otra empresa, pues se pueden descontar de nuestro royalty hasta un 50%, en base a un punto entero. La clave es establecer... Pero es muy común. Pero son cláusulas que cuestan. Sí, yo puedo... Elena, yo les puedo decir de que también nosotros agregamos esas cláusulas porque muchas veces no podemos hacer licensing sin tener royalty stacking en el license agreement. Con respecto a lo que tú mencionabas sobre regalías de sublicencias, nosotros no aceptaríamos bajo ningún concepto, si tenemos, por ejemplo, una regalía de un 1, 2 o 3% de las ventas, que el licenciatario nos dé un 1 o 2% de lo que recibe de su licenciatario, es decir, del sublicenciatario, porque sería una cifra tan ínfima que sería totalmente irrelevante. Nosotros siempre partimos de por lo menos un múltiplo de 6 o 7 o 8, es decir, si tengo un acuerdo con una regalía de un 4%, estaré pidiendo una sublicencia de entre un 25 o un 30%. Importante también cuando das el derecho a sublicenciar, es regular bien en el contrato cuando el sublicenciatario te paga un milestone payment, que tú también recibas una parte. Claro, los ingresos por sublicencia, lo que nosotros le llamamos en los acuerdos sublicense consideration, tienen que incluir todos los pagos que reciba el licenciatario de su sublicenciatario, sean milestone payments, license fees, royalties of course, y toda esta clase de ingresos. Y por supuesto que es muy importante también para nosotros tener algo de control sobre la clase de acuerdos que hace el licenciatario con sublicenciatarios para no perder control y para tener también la posibilidad de ver de que el sublicenciatario va a respetar las mismas cláusulas del acuerdo que se firmó con nosotros. Y yo añadir a lo que acaba de comentar Elena, nosotros de hecho definimos el sublicensing consideration, es decir, todo tipo lo que pueda ser considerado como un sublicensing revenue para el licensee. Y ahí se incluye, por ejemplo, edificios o manufacturing facilities. Entonces definimos el fair market value de lo que percibiría el licensee a cambio de esa sublicencia. Porque lo que uno no quiere es que de repente tengan un acuerdo o una licencia cruzada y que pierdas una cantidad significativa de dinero pues porque se han intentado escaquear de ese sublicensing agreement. Seguimos con los euros, pero yo tenía aquí una duda para... estamos hablando todo el tiempo del licenciamiento de la tecnología y de los retornos que se producen en forma de regalías o de royalties. Pero en mi experiencia, y no sé si quizá en la demás unidades de apoyo a la innovación y en los hospitales, el retorno no proviene solamente de los royalties, sino que muchas veces el estar con la empresa en el desarrollo, la colaboración en el posterior desarrollo, en la puesta a punto, pues eso implica una recaudación de fondos, una participación en los proyectos y por lo menos en nuestro caso muchas veces ese ingreso que ha provenido, digamos, de ir completando el proyecto ha sido cuantitativamente superior a lo que es estrictamente el royalty. ¿Eso es una cosa habitual? Muy habitual. De hecho, la mayoría, sobre todo en las spin-off. Muchas veces las spin-off acceden a recursos de capital riesgo, por ejemplo, pero en ese momento no tienen estructura de investigación. O sea, el primero que hacen es suscribir un contrato de R+D con el grupo de investigación que había generado la tecnología y de hecho así también la institución tiene un control efectivo del desarrollo tecnológico porque es que el investigador principal lo está desarrollando conjuntamente con la empresa. Cuando son grandes empresas a veces también sucede, menos habitual, pero también sucede en muchas ocasiones. Y aquí estamos hablando, pueden ser ingresos cuantitativos de cantidades relevantes. Por ejemplo, la gestión de un ensayo clínico. Caso paradigmático. Es decir, yo te compro o te licencio esta molécula que está en fase preclínica
pero tú me vas a diseñar el ensayo clínico entero, los pacientes los vais a poner desde el hospital, tú vas a recibir esta remuneración y estamos hablando de cantidades de dinero relevantes, ¿sabes? Sí. ¿Tenías alguna? Tenemos una pregunta remota. Sí, tengo otra pregunta de Ana, que pregunta si consideráis importante incluir términos éticos en el proceso de negociación. Por ejemplo, para evitar que empresas licencien una tecnología para impedir a otra de hacerlo. Eso sería un ejemplo, y otro ejemplo para impedir precios abusivos a la hora de llegar en el mercado. A ver, de hecho, Elena antes ha comentado uno de estos aspectos, que es lo que llaman la anti-shelving provisions, que básicamente lo que pretende es evitar que empresas que pueden tener una tecnología en el mercado busquen o obtengan una licencia sobre una tecnología que puede ser competidora con el objetivo de dejarla en un cajón y que no esté compitiendo con su propia tecnología. Esto es una cláusula que yo creo que todos los estándares de transferencia de tecnología de entidades, de unidades de innovación utilizan en sus contratos alrededor del mundo. No creo que no es algo regional, es algo a nivel global. ¿Me podrías explicar para que la entienda bien? Esta cláusula lo que pretende es que si una empresa, imagínate, te viene una farmacéutica que tiene un producto competitivo con el que tú estás intentando generar, o que este producto puede sacarlo del mercado, pues ellos pueden ser los primeros interesados en obtener una licencia en exclusiva sobre esta tecnología para no explotarla. Para no explotarla, dejarla en un cajón. Vale, ¿y el que la licencia sabe que ese es el objetivo? Bueno, es que cuando tú la licencias, lo que tienes que hacer es que te da igual que este sea el objetivo, porque tú tienes que establecer en el contrato expresamente que este no pueda suceder. Vale, pues esto es un acuerdo totalmente anticompetitivo. Sí, claro, pero tú lo que quieres es establecer en el contrato. No, es evidente, pero después si tú te tienes que ir a litigar con una farmacéutica, pues tienes un problema. Entonces, casi mejor dejarlo mucho más cerrado en el contrato. Además, que también hay que tener en cuenta lo que tú decías al principio, es la propia jurisdicción que aplique en cada contrato y la legislación aplicable respecto a cada contrato. Pero yo creo que es práctica común, estándar internacional, establecer provisiones en el contrato que eviten este tipo de circunstancias. Y de hecho, pero esto, no sé, tendría que analizarlo más en cuidado. Pero este acuerdo en virtud del cual las partes en el fondo están acordando, yo no saco mi propia tecnología. No, es todo lo contrario. Es todo lo contrario lo que se hace. Lo que tú haces como entidad del sector público o licenciatario, lo que haces es decir, si tú durante un año o un año y medio desde ahora no comercializas o no estás desarrollando la tecnología, revierto la tecnología. Es todo lo contrario. Vale. Lo había entendido al revés, perdona. Todo lo contrario. De hecho, es una cláusula que... Si puedo agregar algo a lo que ha dicho Óscar. Adelante, Elena, sí. Quería mencionarles que las cláusulas que nosotros ponemos para comprobar que el licensee va a cumplir con el acuerdo y va a desarrollar la tecnología para fabricar un producto y venderlo, y no para colocarlo en un estante, incluyen cláusulas, como Óscar mencionaba, de que debe desarrollar la tecnología en cierto periodo de tiempo o debe llegar al mercado es decir, debe cumplir con ventas del producto en tal año, por decir así, y si no cumple, la licencia revierte. O también a través de una penalización, lo que es menos estricto, pero a veces se usa una penalización a través de lo que se les llama Minimum Annual Royalties, regalías mínimo anuales, que si el licenciatario no está haciendo absolutamente nada con la tecnología, va a tener que seguir pagando esas regalías mínimo, lo que le va a costar y por lo tanto no le va a resultar conveniente no querer desarrollar la tecnología. Una pregunta ética es que habían dos. La otra que está comentando es el tema de establecer un precio mínimo. Creo máximo. Un precio máximo. Máximo de venta. A ver, yo entiendo
entiendo que a mí el concepto me gusta, pero tengo que decir que las farmacéuticas no te lo van a aceptar seguramente nunca. Quizá en determinadas tecnologías, sobre todo cuando pueden estar, imagínate, una enfermedad rara, que tengas una determinada tecnología muy evolucionada, muy cercana al mercado, entonces tú te puedes permitir en ese momento decir, escucha, mira, yo te dejo esta licencia, pero tú en ningún caso puedes venderla en determinados continentes, por ejemplo, sucede, en África no puedes venderlo por encima de un determinado precio. Alguna vez se ha planteado. También te digo, este tipo de cláusulas conllevan muchas consecuencias, es decir, cuando tú estableces una política de precios diferente en determinados continentes, a veces te encuentras que estás ayudando a generar un mercado negro y una economía sumergida de determinados fármacos. Entonces, a veces... Perdona, Óscar. No, adelante, ya había dicho en verdad todo lo que quería decir. Con relación a solo añadir que, bueno, lo de intentar limitar a una farmacéutica en cuanto a precio me parece una locura para empezar. Y que dudo que eso ayude a tener una relación profesional entre unos y otros. Porque uno no puede poner este tipo de limitaciones si no sabe los costes asociados con el desarrollo del producto en sí, de qué va a costar el manufacturing, la distribución. Bueno, o sea, es que hay muchos problemas. Lo que sí que podemos introducir en un acuerdo es el Global Access Clause, que simplemente viene a decir que si esto es una enfermedad que bueno, afecta a nivel global y esta empresa no tiene ningún interés en desarrollarla o comercializarla o distribuirla en países no desarrollados, que sí que estén dispuestos a tener un mandatory license a otra empresa que sí que esté dispuesta a distribuirlo. Entonces no es lo mismo, pero bueno, es algo que es un término medio y las empresas a veces aceptan. Bueno, nos vamos acercando al final. Sería terrible que alguno de los asistentes se vaya a casa con la frustración de no haberse atrevido a preguntar esa pregunta que tiene ahí y que le corroe. O sea que os reanimo a levantar la mano y transmitirnos vuestras inquietudes. Mientras yo tendría aquí alguna duda. ¿Hay una pregunta? ¿Por dónde? Sí, bueno, sí, adelante, sí. Sigue, por favor. Sigue. Solo quería preguntar vuestra experiencia con los brokers, es decir, desde las unidades de innovación a veces tenemos que contar con brokers porque no llegamos a poder comercializar todas las tecnologías que tenemos. Entonces, desde el BIR tenemos alguna experiencia, algunas más positivas, otras más negativas. Os quería preguntar cuál es vuestra experiencia desde las unidades de innovación. Temas de exclusividad, ¿cómo manejáis el hecho de que le dais unas cuantas tecnologías, pero desde la unidad de innovación se siguen moviendo estas tecnologías? ¿Cómo coordinar ese tipo de trabajo? Vale. Yo hasta hoy, cuando hablaban de un broker, un intermediario, entendía que es aquella persona que pone en contacto al que tiene una tecnología para ofrecer, el que está interesado en comprarla o en invertir o en ser licenciatario. Yo me he encontrado con algún broker, no en ese sector, que ayuda a la compra o venta de una empresa, que sería parecido a lo que haría este tipo de broker, ¿no? Porque hoy me he enterado que hay otro tipo de broker, que es el que te puede comprar una molécula, acabar de patentarlo todo y luego él lo licencia. Yo estoy hablando del primero. El primero te puede ayudar a ¿qué? Pues a buscar a gente, si eres un emprendedor, que quiera invertir en tu negocio. Generalmente te van a pedir exclusividad. Entonces, tú se la puedes dar. O sea, tú has de pensar en aspectos prácticos. Quiero tener varios intermediarios que me vayan buscando laboratorios que quieren colaborar conmigo, o prefiero centrarlo en uno que me lo va a organizar todo mejor, el info memorándum, explicando lo que tengo y en cuanto me lo valora, etcétera. Yo daría una exclusividad si ese broker es bueno y sé que tiene contactos y que puede abarcar, si estoy buscando inversiones fuera de España, puede abarcar y me puedo encontrar financiación en todos esos países. Pero en cualquier caso, esa exclusividad yo la limitaría, generalmente se pacta la exclusividad, yo la limitaría a un tiempo. Pero claro, estás atada de manos y no te trae ningún posible inversor, pues no te interesa. En cuanto al otro tipo de broker, que el doctor Desco me lo acaba de explicar ahora en la comida, yo realmente no lo conocía, que es a lo mejor A ver, yo lo que diría, antes de nada, es... Perdona, una última cosa. Con relaciones ¿cómo funcionan? Suelen cobrar un fijo
en la mayoría de los casos, y luego un variable. En función del tamaño del broker, cobrará más fijo y menos variable, o menos fijo y más variable. Por ejemplo, un Morgan Stanley cobra poco de fijo y mucho de variable. ¿Por qué? Porque son tan fuertes que pueden aguantar mucho tiempo buscándote financiación. Pero claro, luego el porcentaje que te cobran puede llegar a ser al final unos 3 millones de euros. Yo he visto ahora una operación reciente y han cobrado 3 millones de euros. Entonces, mi experiencia es que interviene en una etapa muy preliminar, sobre todo en la negociación de los términos económicos, pero luego no ya legal. Y que incluso, creo yo, y esta es mi humilde opinión, todo lo que brokers, en el fondo, como van a variable, tienen un interés brutal en que se cierre la operación. Entonces, a lo mejor, el apoyo, asesoramiento que te den, míratelo bien, porque a lo mejor te están intentando empujarte para que firmes para cobrar el fee variable del final de la operación. Esta es mi única experiencia. Perdona, que me he interrumpido. Yo, aunque no lo parecerá después de lo que voy a decir ahora, yo soy posibilista, y no soy ningún talibán de lo público, pero es que tenemos un problema jurídico en la contratación de brokers, teniendo en cuenta en que existe la ley de contratación del sector público, que te dice que tú puedes pagarle a un broker, es un prestador de servicios, y un prestador de servicios se rige, es un contrato de prestación de servicios que se rige por la ley de contrato del sector público. Y tú, en función de si eres poder de adjudicación o eres sector público puro, tú puedes pagarle una determinada cantidad sin hacer un concurso para es decir, cuando tú le vas a pagar en un caso de más de 18.000 euros y en algún caso más de 50.000 euros, en función de la política interna de contratación que tenga cada institución, os podéis encontrar en que pactas un fijo y un variable, y el variable en algún momento tiene que superar esas cantidades. Y en ese momento, en el momento que supera esas cantidades, el contrato tiene un vicio, que es básicamente que te has saltado la ley de contratos del sector público. Esto cuando estamos en el sector público. Otra cosa encima es darle una exclusiva a un broker para que te comercialice él una tecnología. ¿Por qué se la das a él y no a otro? Entonces, esto es un segundo problema. Entonces, todo lo puedes acabar corrigiendo con un concurso. Lo que pasa que es evidente que un concurso no es una forma óptima, en ningún caso, de adjudicar o confiar en alguien que en el fondo le estás dando en sus manos la posibilidad de comercializar. Y si ya es difícil escoger un broker a dedo que te sirva, imagínate haciendo un concurso que te va a venir cualquiera diciéndote que te lo va a hacer por la mitad de dinero y es alguien que no conoce ni a su madre, como alguien dice, ¿sabes? Entonces, esto es un problema. Y algunos clientes, digo, ¿me has preguntado esto? Digo, ni he oído la pregunta. Yo te digo lo que pienso y de este tema y después me vuelves a hacer la pregunta, ¿sabes? Pero igual no es la buena forma de proceder en supuestos como este. Yo os digo la ley porque es importante que la gente conozca lo que dice la ley. A partir de aquí, cada uno tome sus decisiones. Estamos ya muy cerca del final. A mí me gustaría, aprovechando el factor multicultural que tenemos en la mesa, sacar un tema un poquito distinto de los dineros con los que estamos, de los que estamos hablando ahora, y sería el asunto de los non-disclosure agreements, los acuerdos de confidencialidad, donde yo creo en nuestro entorno pues es muy corriente que los inventores tienen miedo de decir, bueno, yo hasta qué punto estoy seguro de que por hablar con una empresa o por hacer negociaciones no va a suceder que de repente me encuentro mi tecnología por ahí vendiéndose y me han adelantado por la derecha, ¿no? Yo creo, y por eso es lo que me gustaría que me confirmarais, que probablemente hay un factor cultural importante en lo que es la importancia, el peso y las consecuencias que puede tener el saltarse un acuerdo de confidencialidad según vivas en Madrid o vivas en Tel Aviv o vivas en Nueva York, ¿no? ¿Qué opináis, Alan, por ejemplo? Vamos a ver, en Estados Unidos la empresa en sí que está recibiendo la información confidencial está tan interesada o más que nosotros en tener ese acuerdo vigente. Y les supone un problema muy serio si acabamos yendo a algún tipo de problema legal y ellos no pueden confirmar que esa información no la recibieron de manera no confidencial. Porque entonces la han utilizado para desarrollar un producto, una tecnología o cualquier cosa. Y aquí, siendo una sociedad que, bueno, es bastante dada a irse a las cortes de inmediato, pues se lo toman muy en serio. Habiendo dicho eso, yo, habiendo crecido en España, yo no les doy tantísimo peso a los acuerdos de no confidencialidad.
Entonces, a todos mis investigadores a los que les llevo su portfolio, siempre les recomiendo que digan lo suficiente, pero no todo. Es decir, no hay por qué dar tanto detalle. Por ejemplo, si es una estructura química, no hay que dar la estructura en sí, solo hay que enseñar los datos. Si es un anticuerpo monoclonal, se puede enseñar prácticamente todo, salvo la secuencia del anticuerpo en sí. Si es un high throughput screen, pues igual, se puede decir mucho del sistema en sí, de cómo funciona y de los tiempos que se tardan en hacer X, Y o Z, pero no se tiene que dar todo, lo que es, digamos, secreto. Entonces, a pesar de que sí que firmamos los acuerdos de no confidencialidad, hay ciertas cosas que las llevamos de una manera un poquito más bien trade secret, que es contra nuestra misión y que realmente no es trade secret porque acaba siendo publicado o acaba siendo pues, compartido con la SNC, pero simplemente que hay que tener un poquito más de cuidado en las fases iniciales. Elena, ¿cómo de serio es esto en el ambiente en el que tú estás trabajando? ¿Cómo de serio es un acuerdo de confidencialidad? ¿Y qué pasa si alguien lo viola? Bueno, en líneas generales nosotros creemos en los acuerdos de confidencialidad, pero hasta cierto punto, ya que las instituciones en general no tenemos la fuerza y los recursos como para poder llevar a juicio a cuanta empresa infrinja un acuerdo de confidencialidad. En general tratamos de utilizar la metodología de también y también, es decir, también cinturón y también tirantes, también patente y también acuerdo de confidencialidad, es decir, estar seguros de que tenemos también una solicitud colocada y también hemos hecho a la empresa firmar un acuerdo de confidencialidad por aquellas disclosures, aquel know-how que no está protegido en la patente. Pero el acuerdo de confidencialidad para nosotros es importante porque es una declaración de intención por parte de la empresa. Una empresa que no te quiere firmar un acuerdo de confidencialidad dice ya que de pronto no está tan interesada en respetar la confidencialidad. Entonces yo siempre lo exijo y considero que es un tema muy importante y estoy de acuerdo con Alan que hay que tener mucho cuidado con oral disclosures, con todo lo que se conversa verbalmente y tratar de limitar al mínimo lo que se transmite antes de tener un acuerdo firmado en serio con la empresa. Vamos moviéndonos a Nueva York, Tel Aviv, vamos a venir a España, y las cosas vamos a ver si cambian un poco. Por ejemplo, yo pienso, imagínate que hemos firmado un acuerdo de confidencialidad con alguien y que, yo qué sé, pues alguien de mi unidad, tomándose unas cañas, que es más latino, pues va y cuenta cosas que no debería haber contado, ¿no? En ese acuerdo de confidencialidad hemos dicho que nos comprometemos a no decirlo, pero no hemos dicho qué pasa si nos vamos del pico. ¿Podría encontrarme con que mi fundación o mi instituto se ve demandado por 20 millones de dólares porque tomando unas cañas en la cafetería a alguien se le escapó un detallito que no tenía que haber dicho? Aquí es importante lo que Valeria decía al principio, y es sobre todo la jurisdicción aplicable y la legislación aplicable, porque si tú firmas un acuerdo de confidencialidad con una empresa americana en que aplica la teoría de responsabilidad de daños punitivos que existe en Estados Unidos y no aplica la teoría de responsabilidad objetiva que existe en España, te puedes ver en esta demanda. Es decir, en Estados Unidos hay una teoría de responsabilidad, y déjame bajar de lo jurídico a lo terreno, como que dice, básicamente lo que pretende esta teoría de responsabilidad es que tú pagues no solo por el daño generado, sino para que no lo vuelvas a hacer. Es decir, hay un efecto punitivo, es decir, una sanción adicional. En España esto no existe, existe la teoría de daño objetivo y por lo cual tú pagas el daño que has generado. Entonces, puede ser 20 millones, pero tendrás que acreditarlo, es un poco más difícil. Lo que sí, respecto al acuerdo de confidencialidad, es algo que de hecho yo a todos mis clientes siempre les advierto. Yo estoy completamente de acuerdo con la exposición que han hecho cada uno de mis compañeros en esta sesión, pero me gustaría añadir algo más, y es que muchas veces los acuerdos de confidencialidad no le damos relevancia a explicar qué es la parte confidencial que estamos explicando, porque se firma un acuerdo de confidencialidad y dices, no, es que me he reunido con Bayer, con Pfizer, para este proyecto muy amplio y ya hemos firmado un acuerdo de confidencialidad.
todo lo que necesitas acreditar es que esa pieza de información que es importante se la has transmitido. Y por eso muchas veces nosotros lo que decimos es, si hay una pieza de información que es absolutamente clave, que ellos piden que se la des, si no, no hay continuación de negociación y tú asumes el riesgo, tienes que dejar muy claro que esto es información que tú has entregado. Y una forma de hacerlo, por ejemplo, es darles por escrito lo que le has dado y que ellos te entreguen una copia firmada de ese documento que tú les acabas de entregar, porque de alguna forma tú puedes acreditar en ese momento que ellos tenían esta información en este momento. Después, hay una cosa que cuando estamos haciendo transferencia, hay alguna farmacéutica que nos ha dicho alguna vez, y lo comparto para que si tengamos todos información parecida, que ellos no firman acuerdos de confidencialidad porque tienen miedo a incumplirlos. Es decir, escucha, nosotros somos una empresa muy grande y posiblemente trabajaremos o estamos trabajando actualmente en cosas que son parecidas a las que tú me estás diciendo, y yo no voy a ir firmando contratos de confidencialidad porque tengo miedo de que algún oficial mío y lo incumpla, o tú pienses que lo ha incumplido cuando no es así. Entonces, y en los inversores de capital riesgo, cuando tienes la pequeña startup tecnológica y muchas veces tú vas enviando acuerdos y pides que te firmen un contrato de confidencialidad antes de enviarle igual el plan de negocio, pues en el capital riesgo actualmente muchos no te quieren firmar acuerdos de confidencialidad hasta que no llegan el term sheet. En el term sheet de la inversión, ahí sí que te fijan por primera vez una cláusula de confidencialidad. Pero en cualquier caso, 100% de acuerdo con lo que han comentado Alan y Elena. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí que te podrían demandar, porque es un empleado de la fundación. En ocasiones, en este tipo de contratos, lo que se suele pedir al receptor de la información es que, por favor, primero, que limite el acceso a la información a aquellas personas que realmente necesitan la misma. Y segundo, que esas personas que van a tener acceso te firmen un pequeño acuerdo de confidencialidad conforme no lo revelarán. No sé cómo nos atrevemos a trabajar en las universidades. Somos valientes. Bueno, yo creo que hemos recuperado el pequeño retraso con el que empezamos. Me gustaría agradecer a los ponentes su intervención y todas las opiniones tan interesantes que nos han expresado. Agradecer también al equipo técnico. Estábamos un poco asustados al principio de cómo iban a ir las cosas, verdaderamente no han podido ir mejor. Todo el servicio de apoyo de este instituto, personalizado en Roser, en Jesús y en Fran, pues enhorabuena porque ha ido estupendamente. Y simplemente recordar que la próxima mesa dentro de este ciclo tan interesante que está organizando el Valle Hebrón va a ser el 8 de septiembre sobre nuevos modelos de financiación de la innovación, y donde yo digo que ojalá que sean nuevos modelos, porque si son los que hay hasta ahora no vamos muy lejos. Muchas gracias a todos, ha sido un placer estar aquí con ustedes.